Hola, bienvenidos a mi canal de Shamash. Yo soy Rosalía y gracias por acompañarme a que juntos hagamos un curso de milagros. En esta grabación vamos a leer sobre cómo se logra la curación. Te voy a pedir que respires profundamente un par de veces para que de manera consciente puedas relajar tu cuerpo, tu mente y tu sentir. Y traigas toda tu atención hacia tu interior, para que puedas registrar tus sensaciones y para que puedas también registrar si alguna idea te perturba, porque la reacción puede ser que te desconectes, que te bloquees de la información que vamos a leer. Entonces, lo que yo te pido es, estate más consciente de ti y lo que pasa dentro de ti. ¿Cómo se logra la curación? La curación implica entender el propósito de la ilusión de la enfermedad. Sin ese entendimiento, la curación es imposible. El propósito de la enfermedad. La curación se logra en el instante en el que el que sufre deja de atribuirle valor al dolor. ¿Quién elegiría sufrir a menos que pensase que ello le va a aportar algo? Y algo que tiene valor para él. Indudablemente cree que está pagando un precio módico por algo de mayor valor. Pues la enfermedad es una elección, una decisión. Es decidirse por la debilidad, debido a la equivocada convicción de que es fuerza. Cuando esto sucede, se ve a la verdadera fuerza como una amenaza y a la salud como algo peligroso. La enfermedad es un método concebido en la locura para sentar al Hijo de Dios en el trono de su Padre. A Dios se le ve como algo externo, poderoso y feroz, ávido por quedarse con todo el poder solo para sí mismo. Únicamente con su muerte puede su Hijo conquistarle. ¿Y qué representa la curación dentro de esta loca convicción? Simboliza la derrota del Hijo de Dios y el triunfo de su Padre sobre él. Representa directamente el máximo desafío que el Hijo se ve forzado a aceptar. Representa todo lo que él se ocultaría a sí mismo para proteger su vida. Si se cura, él es responsable de sus pensamientos, y si es responsable de sus pensamientos, será destruido a fin de demostrarle cuán débil y miserable es. Pero si él mismo elige la muerte, su debilidad se convierte en su fuerza. Ahora se ha infligido a sí mismo lo que Dios le habría impuesto, y de esa forma ha usurpado completamente el trono de su creador. Un cambio de percepción. La curación es directamente proporcional al grado de reconocimiento alcanzado con respecto a la falta de valor de la enfermedad. Solo con decir, con esto no gano nada, uno se curaría. Pero antes de poder decir esto, es preciso reconocer ciertos hechos. En primer lugar, resulta obvio que las decisiones son algo propio de la mente, no del cuerpo. Si la enfermedad no es más que un enfoque defectuoso de solventar problemas, tiene que ser entonces una decisión. Y si es una decisión, es la mente y no el cuerpo. ¿Quién la toma? La resistencia a reconocer este hecho es enorme, ya que la existencia del mundo tal como lo percibes depende de que sea el cuerpo el que toma las decisiones. Términos tales como instintos, reflejos y otros similares representan intentos de dotar al cuerpo de motivadores no mentales. En realidad, tales términos no hacen más que enunciar o describir el problema, pero no lo resuelven.
La base fundamental de la curación es la aceptación del hecho de que la enfermedad es una decisión que la mente ha tomado a fin de lograr un propósito para el cual se vale del cuerpo. Y esto es cierto con respecto a cualquier clase de curación. El paciente que acepta esto se recupera. Si se decide en contra de la recuperación, no sanará. ¿Quién es el médico entonces? La mente del propio paciente. El resultado acabará siendo el que él decida. Agentes especiales parecen atenderle. Sin embargo, no hacen otra cosa que dar forma a su decisión. Los escoge con vistas a dar forma tangible a sus deseos. Y eso es lo único que hacen. En realidad, no son necesarios en absoluto. El paciente podría sencillamente levantarse sin su ayuda y decir, no tengo ninguna necesidad de esto. No hay ninguna enfermedad que no se curase de inmediato. ¿Qué es lo único que se necesita para que este cambio de percepción tenga lugar? Simplemente esto, el reconocimiento de que la enfermedad es algo propio de la mente y de que no tiene nada que ver con el cuerpo. ¿Qué te cuesta este reconocimiento? Te cuesta el mundo que ves, pues ya nunca más te parecerá que es el mundo el que gobierna a la mente. Con este reconocimiento se le atribuye la responsabilidad a quien verdaderamente la tiene, no al mundo, sino a aquel que contempla el mundo y lo ve como no es. Pues ve únicamente lo que elige ver, ni más ni menos. El mundo no le hace nada, pero él pensaba que le hacía algo. Él tampoco le hace nada al mundo, ya que estaba equivocado con respecto a lo que éste era. En esto radica tu liberación de la culpa y de la enfermedad, pues ambas son la misma cosa. Sin embargo, para aceptar esta liberación, la insignificancia del cuerpo tiene que ser una idea aceptable. Con esta idea, el dolor desaparece para siempre. Y con esta idea desaparece también cualquier confusión acerca de la creación. ¿Cómo podría ser de otra manera? Basta con poner causa y efecto en su verdadera secuencia con respecto a algo para que el aprendizaje se generalice y transforme al mundo. El valor de la transferencia de una idea verdadera no tiene límites ni final. El resultado final de esta lección es el recuerdo de Dios. ¿Qué significado tienen ahora la culpa, la enfermedad, el dolor, los desastres y todo sufrimiento? Al no tener ningún propósito, no pueden sino desaparecer. Y con ellos desaparecen también todos los efectos que parecían tener. Causa y efecto no son sino una réplica de la creación, vistos en su verdadera perspectiva, sin distorsiones y sin miedo. Restablecen el cielo. La función del maestro de Dios. Si el paciente tiene que cambiar la mentalidad para poderse curar, ¿qué puede hacer el maestro de Dios? ¿Puede cambiar la mentalidad del paciente por él? Desde luego que no. Para aquellos que ya están dispuestos a cambiar de mentalidad, la función del maestro de Dios no es otra que la de regocijarse con ellos, pues se ha convertido en maestro de Dios junto con él. No obstante, tiene una función más específica con aquellos que no entienden lo que es la curación. Estos pacientes no se dan cuenta de que ellos mismos han elegido la enfermedad. Por el contrario, creen que la enfermedad los eligió a ellos. No tienen tampoco una mentalidad abierta al respecto. El cuerpo les dice lo que tienen que hacer y ellos obedecen. No tienen idea de cuán demente es este concepto. Solo con que lo sospecharan se curarían, pero no sospechan nada. Para ellos, la separación es absolutamente real. Los maestros de Dios acuden a estos pacientes representando una alternativa que ellos habían olvidado. La simple presencia del maestro de Dios les sirve de recordatorio. Su manera de pensar reclama el derecho de cuestionar lo que el paciente ha aceptado como verdadero, en cuanto que mensajeros de Dios, los maestros de Dios, son los símbolos de la salvación. Le piden al paciente que perdone al Hijo de Dios en su propio nombre. Representan la alternativa con la que la palabra de Dios en sus mentes vienen como una bendición.
no para curar a los enfermos, sino para recordarles que hay un remedio que Dios les ha dado ya. No son sus manos las que curan, no son sus voces las que pronuncian la palabra de Dios, sino que sencillamente dan lo que se les ha dado. Exhortan dulcemente a sus hermanos a que se aparten de la muerte. He aquí el Hijo de Dios, lo que la vida te puede ofrecer. ¿Preferirías la enfermedad en su lugar? Los maestros de Dios avanzados no toman en consideración ni por un instante las formas de enfermedad en las que sus hermanos creen. Hacerlo sería olvidar que todas ellas tienen el mismo propósito y que por lo tanto no son en modo alguno diferentes. Los maestros de Dios tratan de oír la voz de Dios en este hermano que se engaña a sí mismo hasta el punto de creer que el Hijo de Dios puede sufrir. Y le recuerdan que él no se hizo a sí mismo y que por consiguiente aún es tal como Dios lo creó. Los maestros de Dios reconocen que las ilusiones no tienen efectos. La verdad que se encuentra en sus mentes se extiende hasta la verdad que se encuentra en las mentes de sus hermanos. Y de este modo no refuerzan sus ilusiones, de manera que éstas se llevan ante la verdad. La verdad no se lleva ante ellas, y de esta forma se disipan, no por medio de la voluntad de otro, sino por medio de la única voluntad que existe en unión consigo misma. Esta es la función de los maestros de Dios, no ver la voluntad alguna separada de la de ellos, ni de la suya separada de la de Dios. ¿Tiene siempre lugar la curación? Sí, la curación siempre tiene lugar. Es posible llevar las ilusiones ante la verdad y al mismo tiempo conservarlas. La verdad demuestra que las ilusiones no tienen ningún valor. El Maestro de Dios ha visto la corrección en sus propios errores en la mente del paciente. Al reconocerla como lo que es, al haber aceptado la expiación para sí mismo, también ha aceptado para el paciente. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando el paciente usa la enfermedad como una forma de vida, creyendo que la curación es el camino a la muerte? En estos casos, la curación repentina podría ocasionar una aguda depresión y una sensación de pérdida tan profunda que el paciente podría incluso tratar de destruirse a sí mismo. Al no tener nada por lo que vivir, podría incluso pedir la muerte, por su propio bien, pues la curación debe esperar. La curación se hará a un lado siempre que pueda percibirse como una amenaza. En el instante en que se le da la bienvenida, ahí está. Ahí donde se haya ofrecido una curación, esta se recibirá. ¿Y qué es el tiempo ante los regalos de Dios? Nos hemos referido en muchas ocasiones en el texto a los tesoros que se ofrecen equitativamente, tanto para el que los da, tanto para el que da los dones de Dios, como para el que los recibe. Ni uno solo se pierde, pues solo pueden multiplicarse. Ningún maestro de Dios debe sentirse decepcionado si, habiendo ofrecido una curación, pareciera que ésta no se ha recibido. No es su función juzgar cuando se debe aceptar su regalo. Que tenga por seguro que ha sido recibido y que no ponga en duda que será aceptado cuando se reconozca que es una bendición y no una maldición. La función de los maestros de Dios no es evaluar el resultado de sus regalos. Su función es simplemente darlos. Una vez que los han dado también el resultado, ya que este es parte del regalo. Nadie puede dar si está preocupado por los resultados de lo que da. Eso sería poner un límite en el acto de dar en sí. Y en ese caso, ni el que da ni el que recibe dispondría del regalo. La confianza es parte esencial del acto de dar. De hecho, es la parte que hace posible el compartir. La parte que garantiza que el dador no ha de perder, sino que únicamente ganará. ¿Qué sentido tiene que alguien dé un regalo si luego se queda con él para asegurarse de que se use como mejor le parezca a él? Eso no es dar, sino subyugar. Haber abandonado toda preocupación por el regalo es lo que hace que sea verdaderamente dado. Y lo que hace posible dar, de verdad, es la confianza. La curación es el campo de mentalidad que el Espíritu Santo procura que tenga lugar en la mente del paciente, y es el Espíritu Santo en la mente del donante
quien le da el regalo a aquel. ¿Cómo podría perderse? ¿Cómo podría ser ineficaz? ¿Cómo podría desperdiciarse? Las arcas de Dios jamás se vacían, y si les falta un solo regalo, no estarían llenas. Sin embargo, Dios garantiza que las arcas estén siempre rebosantes. ¿Por qué entonces habría de preocuparse un maestro de Dios por lo que sucede con sus regalos? Al ser Dios quien se los da a sí mismo. ¿Quién iba a dejar de recibirlo todo en este santo intercambio? ¿Debe repetirse la curación? En realidad, esta pregunta se contesta a sí misma. La curación no puede repetirse. Si el paciente se ha curado, ¿qué queda por curar? Y si la curación siempre tiene lugar, como ya hemos dicho, ¿qué es lo que hay que repetir? Si un maestro de Dios se sigue preocupando por el resultado de la curación, no hace sino limitarla. Ahora es la mente del maestro de Dios la que necesita ser curada. Y esto es lo que él debe facilitar. Ahora el paciente es él y así es como debe considerarse a sí mismo. Ha cometido el error y tiene que estar dispuesto a cambiar de mentalidad al respecto. Le faltó la confianza que habría hecho posible dar verdaderamente y por lo tanto no recibió el beneficio de su regalo. Cada vez que un maestro de Dios trató de ser un canal de curación, tuvo éxito. De sentirse tentado de dudar de ello, no debería repetir su esfuerzo previo. Este ya fue máximo, pues el Espíritu Santo así lo aceptó y así lo utilizó. El Maestro de Dios tiene ahora ante sí solo un camino a seguir. Tiene que hacer uso de su razón para decirse a sí mismo que ha entregado el problema a uno que no puede fallar y debe reconocer que su incertidumbre no es amor, sino miedo y por consiguiente, odio. Su disposición se ha hecho, por lo tanto, insostenible, pues le está ofreciendo odio a quien antes había ofrecido amor. Esto es imposible. Habiendo ofrecido amor, solo se puede recibir amor. En esto es en lo que el Maestro de Dios tiene que confiar. Esto es en lo que realmente significa la afirmación de que la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo. El Maestro de Dios es un obrador de milagros, pues da los regalos que ha recibido, pero primero tiene que aceptarlos. No necesita hacer más, ya que no hay nada más que pueda hacer. Al aceptar la curación, puede darla. Si pone esto en duda, que recuerde quién dio el regalo y quién lo recibió. Así se aclaran las dudas. Pensó que Dios le podía quitar los regalos que le había dado. Eso fue un error, pero es un error que no vale la pena conservar. Por lo tanto, lo único que el Maestro de Dios puede hacer es reconocer que fue un error y permitir que sea corregido. Dudar de la curación debido a que los síntomas siguen estando presentes es una de las tentaciones más difíciles de reconocer, pues no vemos que es un error que se manifiesta en forma de falta de confianza. Como tal, es un ataque. Normalmente parece ser justo lo contrario. No parece razonable en un principio que se nos diga que preocuparnos continuamente es un ataque, pues tiene todas las apariencias de ser amor. Mas el amor sin confianza es imposible, puesto que la duda y la confianza no pueden coexistir. Y el odio es lo opuesto al amor. Sea cual sea la forma en que se manifieste, no dudes del regalo y te será imposible dudar de sus resultados. Esta certeza es la que le da a los maestros de Dios el poder para ser obradores de milagros, pues han depositado su confianza en Él. Dudar de uno mismo es la causa fundamental de que se dude del resultado de cualquier problema que se haya entregado al Maestro de Dios para que lo resuelva. Y esto implica necesariamente que se ha puesto la confianza en un ser ilusorio, ya que solo un ser así puede dudar. Esta ilusión puede adoptar muchas formas, tal vez temor a ser débil y vulnerable, tal vez miedo a fracasar y a sentirte avergonzado, en conexión con un sentimiento de ineptitud, quizá vergüenza, acompañada de culpa, procedente de una falsa humildad. La forma del error es irrelevante. Lo único que importa es que se reconozca como lo que es, un error.
El error es siempre una forma de preocupación por uno mismo, a costa de que la exclusión del paciente es no reconocer al paciente como parte del ser, lo cual representa, por lo tanto, una confusión de identidad. Un conflicto acerca de lo que eres se ha producido en tu mente y te has engañado con respecto a ti mismo, porque has negado la fuente de la creación. Si solo ofreces curación, no puedes dudar. Si realmente quieres que el problema se resuelva, no puedes dudar. Si estás seguro de cuál es el problema, no puedes dudar. La duda es el resultado de deseos conflictivos. Ten certeza con respecto a lo que quieres y te será imposible dudar. ¿Cómo puede evitarse la percepción de grados de dificultad? La creencia de que existen grados de dificultad es la base de la percepción del mundo. Dicha creencia se basa en diferencias, ambientes distintos y en un primer plano cambiante, en alturas desparejas y en tamaños diversos, en grados variables, en oscuridad y luz y en miles de contrastes en los que cada cosa percibida compite con las demás para sobresalir. Un objeto más grande eclipsa a otro más pequeño. Una cosa más brillante llama más la atención que otra con menos poder de atracción. Y una idea más amenazante o una que se considera más deseable de acuerdo con las normas del mundo, trastorna completamente el equilibrio mental. Lo único que los ojos del cuerpo pueden contemplar son conflictos. No recurras a ellos en busca de paz y entendimiento. Las ilusiones son siempre ilusiones de diferencias. ¿Cómo podría ser de otra manera? Una ilusión es por definición un intento de que algo que se considera de suma importancia sea real, si bien reconoce que es falso. La mente, por consiguiente, trata de hacer que sea verdad debido a su intenso deseo de conseguirlo. Las ilusiones son parodias de la creación, intentos de llevar la verdad a las mentiras. La mente, al considerar a la verdad como algo inaceptable, se subleva contra ella y se otorga a sí misma la ilusión de la victoria. Y a considerar a la salud como una carga, se refugia en sueños febriles. Y en esos sueños la mente se encuentra separada. Es diferente de otras mentes, con intereses propios distintos de los que estás y capaz de satisfacer sus necesidades a expensas de otros. ¿De dónde surgen estas diferencias? Ciertamente parecen encontrarse en el mundo externo. Sin embargo, no hay duda de que es la mente la que juzga lo que los ojos contemplan, la que interpreta los mensajes que le transmiten los ojos y la que les adjudica significado. Este significado, no obstante, no existe en el mundo externo en absoluto. Lo que se ve como una realidad es simplemente lo que la mente prefiere. La mente proyecta su propia jerarquía de valores al exterior y luego ordena a los ojos del cuerpo a que la encuentren. Estos jamás podrían ver excepto a base de contrastes. Mas la percepción no se basa en los mensajes que traen los ojos. La mente es la que evalúa sus mensajes y por lo tanto solo ella es responsable de lo que vemos. Solo ella decide si lo que vemos es real o ilusorio, deseable o indeseable, placentero o doloroso. Es en el proceso de selección y categorización que la mente realiza donde se producen los errores de percepción. Y es ahí donde se debe efectuar la corrección. La mente clasifica, de acuerdo con sus valores preconcebidos, lo que los ojos del cuerpo le informan y determinan cuál es el lugar más apropiado para cada dato sensorial. ¿Qué base podría ser más defectuosa que esta? Sin darse cuenta, ha pedido que se le proporcione lo que se ajusta a esas categorías. Y una vez que has hecho esto, concluye que las categorías no pueden sino ser ciertas. Esta es la base de todos los juicios que establecen diferencias porque los juicios que el mundo emite descansan sobre ella. ¿Cómo se iba a poder depender de este razonamiento confuso y absurdo? No puede haber grados de dificultad en la curación por el simple hecho de que toda enfermedad es una ilusión. ¿Sería acaso más difícil desvanecer la creencia que tiene un demente en una alucinación mayor
que en una pequeña podría reconocer más rápidamente la irrealidad de una voz estridente que de una voz agradable? ¿Desecharía más fácilmente la orden de matar que se le pide con un susurro que una que se le pide a gritos? ¿Acaso afecta el número de tridentes que tienen los diablos en él? ¿Ven la credibilidad de estos en su percepción? Su mente ha clasificado todas estas ilusiones como reales y por lo tanto son reales para él. Cuando se dé cuenta de que no son más que ilusiones, desaparecerán. Y lo mismo ocurre con la curación. Las propiedades de las ilusiones que hacen que éstas parezcan diferentes entre sí son realmente irrelevantes, pues sus propiedades son tan ilusorias como ellas mismas. Los ojos del cuerpo continuarán viendo diferencias, pero la mente que se ha permitido a sí misma ser curada ya no las tendrá en cuenta. Habrá quienes parezcan estar más enfermos que otros, y los ojos del cuerpo informarán, como antes, de los cambios que se produzcan en su aspecto. Mas la mente que se ha curado los pondrá a todos bajo una misma categoría, la de irreales. Este es el don de su maestro, el entendimiento de que al clasificar los mensajes de la mente, que la mente recibe de lo que parece ser el mundo externo, solo en dos categorías son significativas, y de estas solo una es real. De la misma manera en que la realidad es completamente real, independientemente de los conceptos de tamaño, forma, tiempo o lugar, ya que en ella no pueden existir diferencias. Así también, las ilusiones carecen de distinciones. La única respuesta para cualquier clase de enfermedad es la curación. La única respuesta para cualquier clase de ilusión es la verdad. En este capítulo hablamos sobre la enfermedad. Esta es una parte del libro en la que el curso de milagros, nos hace aclaraciones y me pareció interesante poder compartirlo con ustedes, ya que tenemos tantas ideas ilusorias sobre la enfermedad y sobre la curación, que si lo necesitas para reforzar tu proceso, está aquí para ti. Te agradezco mucho que me acompañes. Te agradezco mucho que estés aquí y te agradezco tu luz. Espero que esta parte del libro la puedas disfrutar, la puedas repetir, porque tiene muchísimos conceptos, es muy profunda y de alguna manera te pueda servir y liberar de cualquier ilusión o idea equivocada que hoy pudieras tener. Muchísimas gracias.